Bueno, vamos a ello, ¿no? Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar cubriendo esta rueda de prensa posterior a esta conferencia de presidentes en la que, en primer lugar, hemos querido agradecer a María José Sáez de Buruaga, la presidenta cántabra, que nos haya acogido con tanta hospitalidad y que su equipo haya realizado un trabajo excepcional para que esta jornada haya sido un éxito en la organización, en facilidades, en todo. Hemos comentado a lo largo de esta conferencia, hemos coincidido la mayoría de los presidentes en la tardanza de esta convocatoria después de 2 años y medio sin celebrarse. Es verdad que hasta 10 comunidades autónomas, creo recordar, han sido las que han acudido a la justicia para pedir amparo y que se pudiera celebrar un encuentro que se tiene que celebrar con una regularidad de unos 6 meses y que próximamente en la siguiente convocatoria parece que será en Cataluña, algo que celebro y que me parece además una muy buena idea. A lo largo de mi intervención he manifestado algunas opiniones acerca de lo sucedido durante este tiempo sin conferencia de presidentes y después he trasladado también algunas iniciativas, ideas que creo que pueden mejorar los servicios públicos de todos. A mi juicio, el estar hablando siempre de territorios como si fueran propiedad política me parece que es un profundo error. Somos un Estado autonómico, somos regiones hermanas. Lo que ocurre en cualquier lugar de España es cosa de todos. Y hablar de tu territorio, mis territorios, me parece que es ir contra la verdad, la realidad. Y también pienso que nos lleva a hablar más de las bilateralidades que están tan de moda, a hablar de estados como si fuéramos una república de estados ya. Poco a poco nos vamos metiendo en un escenario que no es el auténtico, puesto que nosotros somos una nación de 17 comunidades autónomas. Y hablamos de esto, pero también hablamos de la cogobernanza, que en muchas ocasiones lo que significa es que el gobierno invita y las comunidades autónomas son las que pagan. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la LOSU. Pero después, cuando hay un problema, una catástrofe nacional, volvemos a lo mismo. El gobierno, yo ya dije, yo si me quieren para algo ya saben dónde me tienen, pero en realidad creo que no podemos funcionar así. No nos podemos ir acostumbrando a funcionar como si fuéramos, insisto, estados, porque no somos ninguna república, que yo sepa. Y por eso le he trasladado al presidente que si quieren cambiar el modelo, si quieren romper la caja común de todos los españoles, crear una hacienda propia que va contra el sentido común, contra técnicos de hacienda, contra juristas, romper la Constitución y adentrarnos en un escenario que además es no solo inconstitucional, sino ilegal, que lo lleven en un programa. Si alguien quiere crear una caja propia para una región determinada, si alguien quiere romper la unidad de España, se pone en un programa electoral y que después los españoles decidan en las urnas qué futuro quieren para nuestro país, pero no encontrarnos a hechos consumados lo que estamos viendo. También he recordado que la vida en cada región es distinta, aunque evidentemente somos una gran nación, cada uno tiene sus peculiaridades. La vida en Galicia es distinta a la andaluza, hay competencias propias como puede ser los temas de pesca, que no son cuestión de Madrid, o las carreteras. Tenemos unos tributos cedidos, tenemos una serie de peculiaridades. Por ejemplo, Madrid es una región liberal, de impuestos bajos, que apuesta por la clase media, por el sector servicios, por el autónomo y, por tanto, nosotros la alta fiscalidad lo único que hace es expulsar empresas e inversiones a otras zonas, no de España, ojalá, del mundo. Porque somos una plaza internacional que compite con Lisboa también, con París, con Londres, etcétera. Y luego hay cuestiones que sí son de todos y son las que se están rompiendo y las que pretenden ir troceando por un interés cortoplacista. Y estas son las fronteras, las competencias en materia de inmigración, de seguridad, el que no haya una selectividad justa, que equipare unas pruebas mínimas, etcétera. Por eso también he querido recordar que Madrid es una comunidad que entrega el 80% de lo recaudado a la Administración General del Estado y que empieza a estar infrafinanciada, ya lo está desde hace tiempo, porque este sistema de financiación actual además nos recoge a más de 1 millón, ya cerca del 1,5 millones de madrileños. Es una región que no deja de crecer cada año en torno a los 120.000 habitantes.
y esto no está recogido en ningún sitio. Sin embargo, luego nos hablan de los privilegios, de ser los ricos, de que nosotros hacemos ingeniería dumping fiscal, estas cosas que hablamos normalmente, cuando eso no es cierto, porque una vez que ya Madrid ha pagado el 80% a la caja común, a todo, con su recaudación, ahí es donde bajan los impuestos para esas clases medias, para los autónomos, especialmente para las economías vulnerables, que son las que menos impuestos pagan de toda España. Es decir, luego dentro de nuestra autonomía, la que no respetan, esta es la que no respetan, es como nosotros tenemos nuestra política fiscal. Y yo he llegado ya a un momento en el que pienso que es mejor, ya Madrid empieza a no pedir nada, solamente que la dejen en paz. Pero es que cada vez que hacen anuncios vienen amenazando con que nos van a igualar en los impuestos, nos van a freír aún más a impuestos, nos los van a subir a todos para igualarnos en ese infierno burocrático y de impuestos, que lo único que hace es expulsar inversión. Y he puesto algunos datos sobre cómo, bajando impuestos, Madrid recauda más que Cataluña, que ha convertido la fiscalidad en un infierno para clases medias y para autónomos y empresas que no pueden más, que no dejan de pagar impuestos cada vez más, con impuestos propios que la Comunidad de Madrid ni siquiera tiene. Tienen en torno a 15 o 16 impuestos que no existen en Madrid. Y así incluso recaudan muchísimo menos. Nosotros estamos en torno a los 103.000 millones de euros, Cataluña estaría en torno a los 40.000 millones. Luego es evidente que eso expulsa a la empresa, mata a la empresa, acaba con el incentivo. Y lo que pido ya es que simplemente respeten lo que los madrileños libremente han decidido en las urnas, que son políticas liberales. Nos han dado una amplia mayoría para gestionar así nuestra propia hacienda. No puede ser que cada vez que nos reunimos con el gobierno, o especialmente con ministros y con el gobierno, tengamos que escuchar las amenazas de que nos van a subir a todos los impuestos, que esto es insolidario. Hombre, es más insolidario que una región como Cataluña de repente decida que va a dejar de aportar a la caja común. Eso es lo que me parece profundamente insolidario, porque hay regiones de España que tienen problemas reales desde hace muchísimo tiempo, de falta de hospitales, de falta de trenes. No puede ser que una región que recauda, y sobre todo una región que tiene dinero, que lo tiene, como he explicado antes, para unos sueldos que no tenemos en Madrid, para unos organismos públicos que no tenemos nosotros, para tener un gobierno autonómico que tiene 16 consejeros frente a los 9, o con unos salarios que no son los nuestros. Si se tiene dinero para esto, para embajadas o para duplicar competencias, digo yo que tendrán también dinero para financiar servicios. Pero de traerlos de la caja común de todos los españoles me parece profundamente injusto, pero es que también es inconstitucional e ilegal. Y no nos podemos acostumbrar a eso. Por eso es alguno de los datos que he dado, y sobre todo también he pedido a las claras. ¿Van a seguir con el cupo catalán? ¿Cómo se van a condonar deudas? Porque otro tema que se ha hablado es el de condonarse deudas. Pienso que eso hace un daño letal a España. La deuda no se evapora. La deuda, si la acaba absorbiendo la Administración General del Estado, significa que es una deuda a repartir entre todos los españoles nuevamente. Y además es una losa que heredan las nuevas generaciones que vienen con una hipoteca que no han elegido. Por eso de ir perdonándose las deudas me parece algo profundamente desleal y además me parece insensato. Y no estando de acuerdo con condonar deudas, Madrid no pide que se le condone ninguna deuda, porque a cambio, teniendo una gestión eficaz de los recursos públicos, que luego bien se critica por aquellos que, sin embargo, reciben del Estado muchísimo más, aún así entiendo que en algunas circunstancias, y después de la catástrofe que se ha vivido en Valencia, pues se tienda la mano y, bueno, que se haga un gesto, porque además también explicaba anteriormente que cuando llegó el nuevo gobierno de la Comunidad Valenciana, se encontró quebrados los servicios públicos y tenían dificultades para pagar nóminas de servicios públicos fundamentales. Si a esto le añadimos la tragedia de la Dana, pues es cuando nos encontramos con una situación insostenible para todos los valencianos. Así que he reivindicado que le bajen los impuestos a todos los ciudadanos en lugar de intentar subírselos a Madrid. He recordado que el cupo es profundamente ilegal e inconstitucional. Si alguien quiere cambiarlo de todos, primero se habla entre todos, no con las bilateral, no sé qué, pluri, como usamos siempre, plurinacional, Estado federal. No es cierto, es que la realidad es que España no funciona así, ni está recogido en ningún sitio. Entonces, el que quiera modificar este sistema, que vaya a unas elecciones y que le diga al pueblo español: voy a cambiar esto, y a partir de ahora España va a dejar de ser una monarquía parlamentaria y va a convertirse en 17 estados. Y entonces ya a partir de ahí, bueno, pero es que esto considero que es profundamente desleal, porque se está haciendo a marchas forzadas
y es algo que, por tanto, que esperan que se haga desde la capital regional, desde la región capital a servicio de todos, pues criticarlo. Hemos hablado de la falta de médicos en España también, de las decenas de miles de profesionales extracomunitarios que podrían empezar a trabajar si se le homologaran sus titulaciones. No me ha dado tiempo a hablar de Muface, lo han hecho compañeros, otros presidentes autonómicos, así como la colaboración de la sanidad público-privada, que funciona también en otras comunidades, especialmente, por ejemplo, en Madrid o en Cataluña, y que si eso se rompe nos va a bloquear la sanidad. Sí que he pedido agilizar la accesibilidad a fármacos fundamentales, puesto que algunos tardan en torno a 1.200 días en estar a disposición de la población, especialmente se ha habido quejas de pacientes que están en tratamientos oncológicos y esa espera no tiene sentido ninguno. En materia de vivienda he recordado que el Gobierno no tiene competencias, así que creo que las medidas sería bueno que a la hora de anunciarlos se hablara con las regiones. He puesto, por ejemplo, cuando con los fondos europeos y esto que llaman cogobernanza, que insisto es yo invito y tú pagas, nos dijeron que si queríamos fondos europeos tenía que ser en temas educativos para digitalización. Y advertimos que había un exceso de digitalización en las aulas que estaba provocando daño al aprendizaje de los alumnos. Y nos dijeron, pues entonces no hay fondos. Y ahora vemos que hay que retirarlos. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas que tenemos competencias en materia de educación, como por ejemplo si también las tenemos en materia de vivienda, tenemos que ser consultadas cuando se tomen decisiones desde el Gobierno central. Entonces, sabiendo esta situación, he recordado algunas de las políticas que ponemos en marcha en la Comunidad de Madrid, que esas sí se están copiando: construir vivienda para después ponerla en alquiler, avales para jóvenes, incentivos, más suelo. Tenemos un problema de salarios en España, pero no a costa de hundir a los autónomos y a las clases medias, ni atacar a la empresa, que es como no se soluciona. Pero también, sobre todo, lo que hay que hacer es ampliar la oferta de suelo, dar más libertad, más seguridad jurídica, porque los propietarios de vivienda en España cada vez tienen más dificultades para atreverse a poner su propiedad en el mercado, ya que cada vez hay leyes más intervencionistas. Esto está provocando, además de que se multipliquen los pisos turísticos, los requerimientos para acceder a un alquiler, entre avales, el doble de garantías, porque los propietarios acaban por tener problemas de inquiocupación o de ocupación. Y por eso pensamos que cuanta más seguridad jurídica haya, más fácil va a ser que los españoles puedan poner sus viviendas en el mercado y que se amplíe esta oferta también. Aparte de construir más vivienda, liberar suelo, tiene que haber confianza en los mercados y no pensar que el Gobierno te va a intervenir tu vivienda de un día para otro. Eso espanta la inversión y, como digo, colapsa el mercado. En materia de inmigración, hemos recordado las cifras de Madrid. Somos una región de integración. En realidad, como la inmensa mayoría de los españoles, España es un país de integración. Es uno de los más mestizos que existen y que ha convivido de siempre con ciudadanos de todos los rincones. Pero hay un abandono evidente de nuestras fronteras y no se está trabajando en torno a la integración. Y la integración no puede ser cuando no tienes un control sobre quién está pasando por tus fronteras. He dado datos acerca del tránsito que hay por el aeropuerto de Madrid-Barajas, que está superando los 400.000 al año. Esto unido a los menores no acompañados, que ya solamente en el último año fueron más de 2.300. Y a esto se le añade a su vez los campamentos, por ejemplo, de Alcalá de Henares, etcétera. Estamos hablando de otros 3.000 y pico. Es decir, hay un volumen ingente de personas que el Gobierno en muchas ocasiones desconoce. No sabe ni de dónde provienen, ni qué situaciones atraen y acarrean para sí mismos. No podemos de esta manera ayudar, no podemos integrar, y eso es un problema que se va dejando pasar por todo el país. Y eso, por supuesto, que también hemos llamado la atención, aparte de que tampoco nos dan apenas recursos para esto. Así que, bueno, creo que también tenemos que actuar en la Unión Europea. Se lo he pedido también abiertamente al presidente, que el Gobierno ante la Unión Europea le traslade esta situación, a ver si de esta manera somos escuchados. Y acordarse de que la integración la inmigración es integración, y para eso hace falta un equilibrio para que esto funcione. Y más o menos estas son las propuestas, así que también le he trasladado una para situaciones como la vivida en Valencia. He propuesto una Secretaría de Estado de Emergencias
que refuerce la coordinación de los sistemas de prevención, de mando, ante cualquier tipo de catástrofe. También la adscripción de la EMET al Ministerio del Interior, que pueda de esta manera también incrementar su capacidad de análisis, seguimiento, el estudio, el impacto de los riesgos que están relacionados con la climatología. Una ley de coordinación de servicios de extinción de incendios y salvamento, para que podamos actuar de manera coordinada desde el Estado ante cualquier emergencia. Tenemos 22.000 bomberos en España a través de 120 servicios distintos. No puede ser que ante una situación como la vivida en Valencia no haya una coordinación estatal desde el primer momento. Muchos bomberos, de hecho, así nos lo han trasladado y nos han dicho incluso que, aunque luego no haya que ir a la emergencia y haya que volverse, ellos lo hacen encantados, pero que se les llame y se les llame a tiempo para actuar. Y también tendremos que revisar las infraestructuras hidráulicas nacionales y todas aquellas críticas que por cualquier motivo, aquellas que estén en zonas sísmicas, de alto riesgo sísmico, inundaciones, sequías, todo aquello que pueda quedarse obsoleto y que nos pueda volver a provocar una situación como la vivida en Valencia. Creo que hay que analizarlo de manera proactiva, evitar que algo así vuelva a suceder y poner para ello los recursos necesarios. Y así, en líneas generales, esto es todo lo que he manifestado en la reunión con los presidentes autonómicos y con el Gobierno y el presidente. Y ahora quedo a su disposición para cualquier pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Manuel Muñelo de Telemadrid. Quería preguntarle con respecto al tema de la deuda, que usted dice que Madrid no tiene por qué condonar la deuda. ¿Teme que al final, si el Estado asume la deuda de otras comunidades autónomas, acaben siendo perjudicados los madrileños, puesto que tienen que asumir ese endeudamiento que tiene el Estado español? En segundo lugar, me gustaría preguntarle si ve útil este tipo de reuniones. Otros compañeros suyos, aquí ha estado Alfonso Rueda, ha estado también el presidente de Murcia, diciendo que salen igual que entran, porque no ha habido preparación, que ha sido al final unas intervenciones muy breves. ¿Qué se saca de provecho de este tipo de reunión, a su juicio? Y, en tercer lugar, ¿cómo valora también la presencia del rey esta mañana? Y no sé si nos puede decir qué es lo que les ha comentado en el encuentro que han tenido. Gracias. Muchas gracias. No me cabe la menor duda que en el momento en el que empecemos a condonar deudas, especialmente a Cataluña, teniendo en cuenta que parte de los que lo han provocado siguen en el Gobierno, lo que van a pedir sobre todo es que caiga sobre Madrid. O sea, que eso no me cabe ninguna duda. ¿A quién se lo van a pasar? ¿A otras comunidades socialistas? Lo dudo. Sobre la utilidad de la reunión, bueno, ha habido momentos en estos años que a mí sí me lo ha parecido. De hecho, en los peores momentos de la pandemia estrechamos una muy buena relación entre presidentes autonómicos de todo signo, y en momentos difíciles todas las comunidades, daba igual el color político, de tanto vernos y de tanto hablar, sí que nos podíamos ayudar. Pero en el momento en el que no ha habido una conferencia en todo este tiempo y en el momento que se hace de esta manera, en el que uno hace por la mañana la rueda de prensa, da todos los titulares y por la tarde vamos todos en bloque con el tiempo totalmente medido, sin tener ni siquiera un margen flexible para la propia Comunidad Valenciana, que tenía cosas extraordinarias que contar, pues te das cuenta de que ya es no tiene una gran utilidad, pero bueno, si las empezamos a hacer de manera periódica, yo espero que sí, por supuesto. También es una forma de ver que España está gobernada en un 70% por el Partido Popular, y es algo que al Gobierno a veces le cuesta reconocer y recordar, pero 12 comunidades autónomas son de otro signo político. Estamos aquí, estamos trabajando por la economía y por el empleo, y trabajando por los ciudadanos. Somos los representantes ordinarios del Estado y existimos, aunque se nos quiera invisibilizar. Sobre la conversación con el rey ha sido distendida, tampoco podría dar muchos detalles, pero hemos estado hablando especialmente de su viaje a Italia, y luego a partir de allí hemos estado comentando todos los vínculos fraternales y tan naturales que existen entre los italianos y los españoles, con anécdotas, y hemos tenido una conversación sobre todo en torno a esto y a cómo le ha ido allí a Su Majestad el Rey, y luego ya ha ido por todos los grupos. Entonces nos ha dedicado un tiempo medido a cada uno porque quería saludar a todos personalmente, es lo que ha hecho, y valoro su presencia en estas reuniones de presidentes, puesto que esto es España, es un Estado en el que, además de tener una monarquía parlamentaria representada por Su Majestad el Rey, somos una nación de 17 regiones, que todas las instituciones nos veamos de vez en cuando
mal no es, mal no está. Otra cosa es que sepamos sacarle más provecho y para eso nos haría falta tener información previa, que no se descolgaran, como suele hacer a veces el Gobierno, provocando que algunas comunidades hablen de manera, como llaman ellos, bilateral y alcancen acuerdos previamente. Pues eso no. Pero si nos acostumbramos a trabajar con un orden del día, a darnos los documentos con tiempo antes, pues podremos sacarle mucho más provecho. Hola, presidenta. Tengo tres preguntas. La primera, Juanma Moreno acaba de decir que no comparte su propuesta de hacer un salario mínimo diferente en una comunidad autónoma a otra. No sé cómo defiende usted su modelo. Usted ha dicho que no tiene que ser el mismo salario a un agricultor de Extremadura, por ejemplo, que un empresario en Madrid. La siguiente que me gustaría hacerle es si usted cree que Sánchez debe presentarse ya a unas elecciones, convocar elecciones, por eso que ha dicho usted de cambiar el modelo territorial. Y sobre el partido de Carles Puigdemont, no sé qué le parece a usted que hace unos meses el Partido Popular no se plantease hablar con Junts y que ahora el partido lo haya normalizado. De hecho, también el presidente andaluz esta misma mañana ha dicho que hay que tener una comunicación fluida con ellos. Gracias. Muchas gracias. No es exactamente lo que he dicho, es lo malo que tiene hablar por mí sin ser yo la persona que... Se ha filtrado, lo he leído en algún diario digital y no lo he dicho así. Lo que digo es que cuando uno hace anuncios, hablando por la empresa, sin consultar a nadie, como se ha hecho en ocasiones desde empleo, no se da cuenta de que la realidad de cada uno es muy distinta y que una gran empresa, una multinacional, con sus dificultades, pues puede incrementar un salario mínimo por imposición. Pero esto a un agricultor o a un ganadero, a un autónomo, y especialmente en algunas comunidades autónomas les hace papilla. Entonces lo que digo es que tengamos en cuenta que hay peculiaridades por sectores, por regiones. No he dicho en ningún momento que haya un salario mínimo por comunidades autónomas. En ningún momento he propuesto eso. Sobre las elecciones, hombre, no creo que sea el día, me da hasta coraje, ¿no? Oye, porque hemos estado al final reunidos todas las comunidades autónomas, intentando cada uno pues hacer sus propuestas, trasladar sus opiniones, discrepancias, todo, ¿no? Pues lo normal en un Estado de Derecho y en una democracia. No sé si es el día, pero si Sánchez tiene que convocar o no elecciones, hombre, yo creo que tendría que haber dimitido hace mucho por muchos motivos. Pero si lo que quieren llevarnos es una república de facto, con estados diferentes, qué mínimo que lo pongas en un programa electoral. Y si has decidido romper la caja común de todos los españoles y si has decidido que Cataluña va a tener su propia hacienda, que se va a gestionar la inmigración y cada comunidad autónoma va a empezar a gestionar la comunidad autónoma con la que te pasas las vacaciones. Yo es que con Sánchez no veraneo, pero si veraneas con el presidente obtienes una serie de privilegios que van troceando primero la Constitución, luego es ilegal y después lo de todos. Pues si vamos a llevar a ese Estado, a España, qué mínimo que consultarlo, porque yo no lo he visto en ningún programa electoral. Entonces, si el Partido Socialista quiere convertir a España en otra cosa, ponlo y que se vote, porque hasta la fecha eso es algo que no ha sucedido. Con respecto a las conversaciones con Junts, afortunadamente no me tengo que ver en ese debate, porque a mí no me corresponde, y ya lo he dicho en algunas ocasiones, que mi opinión acerca de los independentistas y de la política nacional, que normalmente en estas cuestiones de conversaciones, ¿quién soy yo para opinar? No tengo opinión al respecto porque la mía pues, no cuenta. A mí me parece que vino mal, como no me corresponde a mí hablar con ellos. Buenas tardes, presidenta. Nos ha dicho que en general no está a favor de la condonación de la deuda, pero que sí que haría una excepción con Valencia por sus especiales circunstancias. Yo le quiero preguntar si contemplaría la Comunidad de Madrid apoyar también una condonación de la deuda a las autonomías infrafinanciadas, por ejemplo, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Y en segundo lugar, ¿qué valoración hace de que al final de la conferencia Pedro Sánchez no haya respondido a sus peticiones, no haya habido ese diálogo de vuelta ni ninguna asunción de cambio ni propuesta sobre lo que le han pedido? Gracias. En realidad nunca hay ese diálogo y a tenor de lo que dicen otros presidentes autonómicos cuando, por ejemplo, han ido a las reuniones de Moncloa, la sensación siempre es la misma, las manos vacías. Con respecto a la condonación de deuda, lo quiero dejar claro, no estoy a favor de condonar deudas
porque no tienes que provocarlas y cuando lo haces, luego te tienes que saber financiar en los mercados, como hacemos otros, o intentar que sea la deuda mínima. Lo que no puede ser es endeudarse sin miramientos, como ha hecho el Partido Socialista con Compromís en la Comunidad Valenciana, dejar al siguiente gobierno la incapacidad de pagar sueldos básicos y luego condonar las cosas. Eso es lo que a mí me parece que no es de recibo. Ahora bien, si uno tiene que hacer una excepción, que duda cabe que lo que ha pasado en Valencia es catastrófico. Primero por las pérdidas humanas, que eso es lo más importante, pero después es que se ha hundido el tejido empresarial, han desaparecido de por vida muchos comercios, muchas familias lo han perdido todo, o hay una ayuda extraordinaria, o pienso que Valencia no puede arrancar, y es que ya partía de -15. Pero si hay comunidades que están peor financiadas, lo que habrá que hacer es cambiar el modelo, que se modificó para contentar a los nacionalistas, y al final los nacionalistas, como son un negociado, nunca se van a contentar y siempre quieren más para crear sus negocios, sus embajadas, lo que hemos hablado, y no vas a resolver los problemas que siguen arrastrando otras regiones que no tienen ni trenes para conectar con la capital. Así que condonar creo que no es el resultado, y además es que es hacernos trampas, porque eso no se evapora, eso alguien lo hereda, los que llegan de nuevas o las siguientes generaciones, y entonces alguien tiene que asumir esas deudas, no vale endeudarse y que venga otro a pagarlo, así porque sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, presidenta. Me gustaría saber si ha tenido oportunidad de tener algún tipo de aparte con el presidente de la Generalitat de Cataluña, de Salvador Illa, y en todo caso, si cómo le ha sentado, o si se ha sentido aludida en el momento en el que el presidente de la Generalitat ha dicho que no acepta lecciones de solidaridad de nadie, y menos de quienes practican la insolidaridad fiscal, que es lo que nos ha trasladado, que ha planteado en su reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. No, nos hemos dado la mano al vernos, al encontrarnos por primera vez, y sí me he dado por aludida, pero sí lo he hecho. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Hoy también cada uno tiene un punto de vista y no pasa nada. Él opina de esta manera. Yo creo todo lo contrario. Pienso que el día que el señor Illa empiece a bajar los impuestos en Cataluña, no se va ni a dar cuenta del efecto multiplicador que va a crear, porque los jóvenes van a empezar a abrir empresas, a las empresas les va cada vez a compensar más tener que arriesgar, hipotecarse, contratar y arriesgar, en el momento en el que, en lugar de convertir a Cataluña en un infierno fiscal para pagar todo lo que están fabricando en paralelo, en el momento en el que, en lugar de hacer esto, ayude al autónomo, ayude a todos, verá que la vida cambia. Y esto es lo que a nosotros nos ha funcionado. Si tenemos en cuenta que Madrid es la comunidad que más aporta de lejos, la más solidaria, que ofrece sus hospitales, sus universidades, la que está al servicio de España, la que siempre lo dice, lo de los madrileños es de todos, ¿cómo nos pueden llamar insolidarios? Yo cuando bajo impuestos lo hago ya una vez que ya he entregado ese 80% a la Administración General del Estado. Pero yo es que compito con plazas internacionales, que además cuando vienen a invertir a Madrid también lo hacen a otras regiones. Por eso Madrid es una región al servicio de los demás y tiene que serlo. También es una obligación histórica, social y económica que tenemos con el conjunto de España. Lo que no puede ser es que Cataluña decida allá que ahora va a dejar de pagar y de aportar a la caja común. Eso es lo que no es de recibo. Y además, si me dijeran que al menos como gesto reducen gobierno, reducen gastos, reducen administración, pero es que encima es todo lo contrario. Así que este es el debate eterno para decir o buscar una pretendida lucha entre regiones. Pero si ahora mismo se nos ocurriera a todos hacer lo mismo con Extremadura, ¿qué dirían los nacionalistas catalanes? Hombre, en fin, que a mí me parece que el movimiento se demuestra andando, que lo que hace Madrid es lo que en realidad es un clamor popular, es bajen los impuestos, ayúdennos. Los españoles no podemos con tanta burocracia, con tantos problemas. La pyme, el autónomo español no aguanta más. Cada medida, cada anuncio que está haciendo el gobierno siempre es un incremento y una losa contra esa pequeña y mediana empresa que es el 70-80% del tejido empresarial español que levanta este país. Eso es la verdad. Entonces, bueno, cada uno tiene un punto de vista, pero intentarán buscar, yo creo, que un agravio nacionalista, que esto es un negocio que ha funcionado siempre, el Madrid contra Cataluña, pero
Eso es falso. Nosotros hemos ido hasta en 10 ocasiones a Cataluña, hemos tenido puentes siempre con la empresa, hemos estado siempre a su disposición. En muchas ocasiones he trasladado que si Madrid y Cataluña fuéramos de la mano, además de aportar el 40% de la economía nacional, seríamos imparables en Europa. Pero no puede ser a costa de que a mí me suban los impuestos, que es lo que me hunde. Si subo los impuestos en la Comunidad de Madrid, hundo empresas, hundo inversiones. Eso es lo que no puede ser. No, permítame, va a ser una mi compañera y yo tres, pero muy breves, muy breves. Carlota Poveda, presidenta, nos desplazamos desde Canarias. Fíjese que lejos estamos, Canarias, presidenta, que en muchos casos ni nos atiende ni nos entiende el gobierno central y la situación que está viviendo nuestra comunidad. Y tuve la oportunidad de entrevistarla en la isla de La Palma. Usted es sensible con lo que estaba ocurriendo y le voy a pasar con mi compañera Carlota, que además es natural de la isla de La Palma. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes. Estaba escuchando esos datos que nos ofrecía sobre lo que se trató en migración, pero lo cierto es que la Isla del Hierro tiene 10.000 habitantes censados, reales muchos menos, y lo que ha soportado durante este año es la llegada de decenas de miles de migrantes a una isla muy limitada en cuanto a espacio, ¿no? Preguntarle si la derivación obligatoria de esos menores que tutela actualmente el archipiélago canario en solitario prácticamente, si la derivación obligatoria entre comunidades autónomas no es la solución, ¿cuál es la que plantea usted? Gracias. En algunas ocasiones ya lo hemos tratado y hemos hablado acerca de ese traslado, pero no puede ser una práctica habitual eternamente, porque no es una cuestión ya solo de recursos, es que ¿dónde está el final? En los próximos años va a haber países, especialmente en el continente africano, que van a tener más habitantes que toda la Unión Europea. No puede la Unión Europea, no puede España plantarse y no solo reforzar fronteras, sino sobre todo ir a países de origen. Evitar ese tráfico de seres humanos, que todos los años son miles y miles los que pierden la vida en las aguas, trasladándose ahora a la ruta canaria, que es la más perjudicial. No se da uno cuenta que cuanto más baja la protección, esto lo que hace es un efecto de llamada que lo multiplica. No podemos ir a los países de origen de una vez por todas y frenar en seco qué está ocurriendo. Y luego, por supuesto, acoger. Pero acoger con nombres, apellidos y con una estrategia, como le ocurre a cualquier nación del mundo. Tú no te puedes presentar en cualquier nación, en cualquier otro país, sin un control. Hay una frontera que te pide unos datos, que quiere saber qué vas a hacer, cuánto tiempo vas a estar, que te da unos visados. Hay un control. El no hacerlo puede sonar solidario. El decir solidaridad, venga, no vamos a pensar. No, hombre, pero eso no ayudas ni a la persona que la traes. Porque luego, en algunas ocasiones, nos está ocurriendo a nosotros en Madrid, levantan campamentos, dejan ahí a la gente y no saben ni quiénes son ni qué es de ellos. Y les pierden de vista. No cuento por el aeropuerto de Madrid-Barajas. Eso tampoco es la solución. Entonces, creo que tiene que ser un equilibrio. Ayudar a Canarias, que está soportando con Ceuta y Melilla el primer golpe, pero ir al origen, ir a la Unión Europea, hacer un control de fronteras, en fin, yo sé que no es para arreglarlo en 2 días, pero tampoco es la solución lo que está haciendo el gobierno. Es más, últimamente no ha hecho más que multiplicarse el problema. Luego se está demostrando que no es eficaz. Presidenta, sobre la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, creo que a esa propuesta del presidente Sánchez, usted lo que manifestó es que se condonara la deuda de la Comunidad Valenciana por la situación que está viviendo, no que ha vivido, sino que está viviendo todavía. En segundo lugar, ¿no hay voluntad política para reformar el artículo 35 por parte del Gobierno de España para atención a estos menores no acompañados que está soportando Canarias? Más de 6.000 menores. ¿Y estas conferencias, presidenta, valen para algo, para poco o para nada? La conferencia hasta el momento, lo decía anteriormente, la conferencia hasta el momento sí que sirvió para que entre presidentes autonómicos tuviéramos una buena relación y ahí tenemos el ejemplo. Hemos tenido muchísimas conferencias de presidentes en el pasado y la relación entre comunidades autónomas fue excepcional. Y hoy en día, presidentes del Partido Popular, del Partido Socialista, tenemos muy buena relación fruto de aquellas reuniones. Pero al no haberse celebrado durante todo este tiempo, se han agolpado los temas, te tratan con prisas. Luego no hay ningún tipo de diálogo, entonces, claro, uno se da cuenta de que es más de lo mismo. Te escucho porque estoy obligado, porque además 10 comunidades autónomas lo han llevado a los tribunales, pero poco más. Si de aquí, de las siguientes, nacen pues, propuestas positivas para todos, pues qué bien, ojalá sea así.
Sobre la condonación de deuda, también lo he dicho. Estoy en contra de condonar las deudas, sin más. Tiene que haber una contrapartida, el cómo lo vas a gastar, cómo lo vas a condonar, cómo lo vas a hacer, pero a priori, sin más, condonar deudas, a mí es que no me parece que sea legal, que sea leal, ni siquiera. Ni creo que sea bueno para España. ¿Qué imagen de país tenemos, no? País que se endeuda y aquí no sucede nada. La situación de Valencia es extraordinaria. Ya de partida, antes de la propia Dana, la situación era terrible, especialmente mala. Y ahora, con el hundimiento de la economía, que va a ser a largo plazo, además de ayudar entre todas las comunidades autónomas con políticas distintas que estamos pensando en ellas, pues o se le condona parte de la deuda, no van a poder arrancar. Y sobre el tema también de financiación o no, también quiero recordar que Madrid lo está, porque al final hay más de 1 millón y pico de madrileños, casi ya 1,5 millones, que no están en el radar de nada, de nadie. Y una cosa es que las cifras sean positivas para la empresa y para la economía madrileña, etcétera, pero luego en el día a día los madrileños pagan con sus impuestos universidades, hospitales, pagan altos impuestos también y la vida no siempre es fácil en Madrid. Entonces, bueno, a ver si con esta reforma del sistema de financiación encontramos un encaje que sea favorable a todos y no lo que ha sucedido hasta el momento. Presidenta, ¿le gusta la candidatura de Barcelona para la Sí, me parece genial, me parece muy bien, me parece una buena propuesta que la presencia del Estado en Cataluña sea lo suyo y lo normal. Es algo que no ha ocurrido en los últimos años y esto claro que me parece bien. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo dentro de nuestras competencias es cumplirla, integrándolos, dándoles oportunidades, aunque luego hay ayuntamientos del Partido Socialista que son los que ponen el grito en el cielo. Pero intentamos integrarlos dentro de nuestras competencias y darles todas las oportunidades. Yo creo que no es tanto una cuestión de cambiar la Constitución como de cumplirla. Gracias, muchas gracias.